¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a su programa de Rutas y Retos de Legalidad. Soy su amigo Juan Negrete y es un gusto, como siempre, poder estar aquí con todos ustedes. Una disculpa que tenía la cámara apagada, pero ya lo resolvimos. Es un gustazo, de verdad, como siempre, estar de la mano de grandes expertos en las materias que nos gustan, del derecho, de la contabilidad, de muchos temas como la economía, la política, la sociedad. Ya sabe que aquí hablamos con los expertos de diferentes temas. Pero el día de hoy te traemos nuevamente y nos aceptó la invitación un gran amigo, conocido ya de todos ustedes, el magistrado Luis Osuna, quien pues prácticamente su reputación le precede, es un hombre que siempre está en constante estudio, siempre está innovando, siempre está trabajando, está en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero aparte es una persona que en toda la expresión de la palabra es muy valioso, pero sobre todo es un gran jurista. Así que, querido amigo, gracias por aceptar nuestra invitación, gracias por estar con esta comunidad universitaria y sé bienvenido a este espacio para hablar de un tema que vaya que nos han estado insistiendo, mandándonos mensajes, que es hablar en temas fiscales, pero sobre todo de lo que tendría que ser los conceptos de impugnación y la forma de la defensa fiscal, ¿no? En este caso, y pues ese sería el tema que tan amablemente tú nos vas a instruir. ¿Cómo estás, amigo? Qué gusto estar en tu programa una vez más, Juan Antonio. Realmente un verdadero placer estar aquí con la comunidad, siempre, especialmente cuando sé que tu público es universitario, es algo que a mí me emociona, ¿no? Realmente me gusta mucho estar en contacto con los jóvenes, porque yo creo que son un motor precisamente del crecimiento y reflexión, precisamente ante esa apertura que tienen normalmente los jóvenes, dos universitarios, al ambiente del derecho, de repente formulan preguntas que vale la pena reflexionar y también de mi parte también enseñarles caminos precisamente para lograr que cuando ejerzan profesionalmente pues alcancen mejores derroteros. Yo creo que esa es la razón principal de la manera en que voy a formular esta charla de los conceptos de impugnación, Juan Antonio, porque eh, en los veintitantos años de experiencia que tengo ya trabajando directamente el juicio contencioso administrativo, sí observo algunas áreas de oportunidad precisamente para los litigantes, ¿no? Y esas áreas de oportunidad, curiosamente, están en la raíz de la formulación de litigio, vamos a llamarlo de esa manera, Juan Antonio. En muchas ocasiones damos por sentado y muchas de las cosas que yo voy a comentar el día de hoy en relación a cómo eh, redactar una demanda, cómo se deben de plasmar ciertas ideas, tienen como precedente y origen el entender la naturaleza del acto administrativo, ¿no? Recordemos que en el juicio contencioso administrativo, que me voy a enfocar, por supuesto, por ser mi área de especialidad, lo que se busca es controvertir una resolución a la autoridad. Entonces hay que conocer precisamente los términos en que se emitió y se dictó esa resolución para entonces poder hablar de un concepto de impugnación de un agravio, ¿no? El elemento principal, Juan Antonio, de cualquier medio de defensa, al menos en materia administrativa, es la expresión de los agravios. Agravios, nos dicen los recursos administrativos, Código Fiscal, Ley Federal del Procedimiento Administrativo, ahorita abundo un poco de eso, nos habla de conceptos de impugnación, la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, y la Ley de Amparo nos habla de conceptos de violación. Finalmente, con sus características particulares, nos encontramos en todos los casos frente a esa lesión o perjuicio que recibe una persona en sus derechos e intereses, ¿no? En virtud de un acto de autoridad, de una resolución, de una decisión. Estos medios de defensa instan precisamente al consumarse un procedimiento administrativo que usualmente o en muchos de los casos se ha seguido en forma de juicio y culmina con una resolución definitiva. Ese agravio que yo resiento, esa inconformidad que yo resiento, es lo que va a ser la materia de la impugnación, ¿no? Y eso es lo que yo voy a buscar, la famosa tutela judicial efectiva, ¿no? Dicho en otras palabras, yo estoy muy tranquilo en mi casa, la autoridad de repente llega, puede, dentro o no de un procedimiento, emitir una resolución que me afecta, yo no estoy de acuerdo. A ver, autoridad, llegas y me multas, pero no es cierto que yo cometí esa infracción.
Y a una autoridad fiscal y me dice, no has pagado tus impuestos. ¿Cómo no? Ya los pagué, ¿no? Llega una autoridad administrativa y me dice que como servidor público cometí, ¿no?, una falta que amerita una sanción y me sanciona. Pero eso no es real, ¿no? No es correcto, ¿no? Y yo tengo pruebas para demostrarlo. ¿Qué es lo que voy a hacer yo ante este acto de autoridad que yo considero ilegítimo, ilegal, lo considero a lo mejor arbitrario, un abuso, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, yo tengo un medio de defensa, tengo varios medios de defensa, ¿no? Y en base a eso me voy a defender. Y para defenderme, precisamente voy a realizar un escrito donde ese agravio lo voy a plasmar. Ese agravio que yo resentí en mi esfera y que creo que no debió haber resentido, lo voy a plasmar en un escrito. Básicamente, ese es el agravio y eso es lo que yo voy a, a darle forma para que sea atendido por una autoridad administrativa, en el caso de que acude un recurso, un juez o magistrado, en el caso que acude ya sea un juez de distrito o al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o inclusive, ¿no?, a magistrados de un tribunal colegiado. Y yo creo que yo partiría desde este momento, cuando vamos a sentarnos en una computadora con una hoja en blanco, quiero suponer una hoja en blanco, ahorita voy a hablar también de los famosos machotes, de una hoja en blanco y la tengo frente a mí, lo primero que debe de pensar cualquier escritor es a quién le dirijo mi escrito, cuál es mi audiencia, quién lo va a leer, ¿no? Vuelvo a decir, ese punto de partida a veces lo olvidamos, ¿no? ¿A quién quieres convencer y cómo lo vas a convencer, ¿no? ¿Vas a dirigir tu escrito al secretario proyectista, al magistrado ponente, a todos los magistrados que integran, a un oficial judicial que tú sabes que al final de cuentas coadyuva en la redacción, al juez de distrito que pudiera conocer en determinado momento mi escrito de demanda, o al tribunal colegiado, los magistrados que lo integran por si posteriormente a la emisión de una sentencia interpongo amparo indirecto, directo, perdón? ¿A quién le voy a dirigir yo mi escrito? Esa sería la primera pregunta que alguien que tiene una hoja en blanco y se siente dolido por una autoridad debería de preguntarse. Porque de esa manera es como va a conectar, de esa manera va a convencer, con esa manera, con ese punto de partida va a realizar una argumentación correcta. ¿Okay? Puedes tener la razón, pero si no sabes expresarla, tendremos un problema. ¿Okay? No basta tener la razón, no basta que el acto de autoridad esté plagado de ilegalidades, porque uno de los temas muy importantes que hay que tomar en cuenta, y de ahí la importancia precisamente de los conceptos de impugnación, de los agravios en materia fiscal y administrativa, es que es un juicio formal en oposición a un informal, donde una litis está usualmente compuesta por lo que se argumenta, ¿no? Donde no hay suplencia de la deficiencia de la queja, solo excepcionalmente. ¿Ok? Entonces, lo que yo diga, de eso va a versar el juicio. Lo que yo diga, yo voy a argumentar uno, 2 y 3, la autoridad va a contestar ese uno, 2 y 3, y el tribunal va a resolver sobre ese uno, 2 y 3, ¿no? Esa es la regla general. Y eso es bien importante tenerlo en cuenta, porque si no plasmo yo un concepto de impugnación, un agravio en determinado sentido, se imposibilita, vuelvo a decir, en lo general, porque claro que hay excepciones, a que la sala entre estudio al oficio de todas esas ilegalidades. Me permito tu foro y lo digo cosas que normalmente no digo, pero sí lo voy a decir. De repente me toca ver unos asuntos, veo un acto de autoridad, empiezo a analizar el acto de autoridad, te voy a comentar cómo estudio yo los asuntos, para que les sirve de guía. Veo el acto de autoridad y veo 10 ilegalidades, por decir un ejemplo. Ah, seguro que me van a haber controvertido esto y esto, y después luego de demanda y, oh, sorpresa, no lo controvertieron. Y en un asunto que a lo mejor hubieran ganado de fondo, pues por no haberlo hecho valer, pues yo no lo puedo invocar aunque la vea la legalidad manifiesta ahí, ¿no? Insisto otra vez, salvo las excepciones que establece
la propia jurisprudencia de la ley, ¿no? No puedo entrar de oficio yo, aun y cuando vea la ilegalidad de los actos. Entonces tenemos que tener muy en cuenta precisamente cuál es la técnica, ¿no? Entonces, primero que nada voy a ver a quién le voy a dirigir mi escrito de demanda. Y primariamente, ¿quién tienen que convencer? Pues, por supuesto, a quien toma la decisión, que si es un juicio sumario, al magistrado oponente, y si es un asunto ordinario, atendiendo sus características, a la sala en su conjunto. Pero también, y se vale, obviamente, pensar en el secretario de acuerdo. Si la jurisdicción se los permite, ¿no? Porque hay jurisdicciones, por ejemplo, Ciudad de México, donde tenemos muchísimas salas, con muchísimos secretarios de acuerdo, y es difícil para el litigante poder identificar quién. Pero uno, si tienes la oportunidad de conocer el estilo, no está de más primero tratar de convencer o siempre pensar quién es, qué tipo de secretario es, qué sentencias ha dictado, qué precedentes tiene, ¿no? Y lo mismo para el instructor, que así debería yo redactar mis argumentos. Una de las deficiencias más importantes que yo encuentro frecuentemente en las demandas es que no son claras, no son claras. Entonces, el saber redactar es un elemento primordial para un abogado. Muchísimas veces tenemos conocimientos de redacción, pero con esos conocimientos de redacción, a veces asumimos que conocemos todas las reglas, ¿no? Conozco estudiantes que dicen, no, pues yo cómo voy a llevar un curso de redacción o de argumentación, no lo necesito, ¿no? Y realmente todos los necesitamos, ¿no? Es muy importante saber plasmar nuestras ideas. Dicen inclusive los grandes filósofos, inclusive todos aquellos versados en las artes, ¿no? Que lo que sucede en la mente a través de nuestras formas de expresión, como es el lenguaje o como es la escritura, se pierde una gran parte de eso. ¿No? Es difícilmente puedes plasmar todo lo que piensas. Entonces, por eso tener una redacción clara es muy importante, ¿no? Entonces, yo encuentro demandas con una complejidad innecesaria. ¿Okay? Sería algo que es bien importante que entiendan que un concepto de impugnación, un agravio, no tiene necesariamente que ser ni largo, ni complejo, ni confuso. Yo creo que es algo que lo primero que deberían de revisar es que tenga esa congruencia interna del escrito, que no haya contradicciones entre una cosa. Cada párrafo, dicen, en la academia debe contener una sola idea, ¿no? No hay que poner muchas ideas en un solo párrafo, hay que poner una sola idea que permite precisamente la claridad necesaria para convencer, para que se entienda lo que se está diciendo, ¿no? Vamos, Estamos hablando, amigo, que eh, para hacer un concepto de impugnación, lo primero es cuando tenemos el escrito donde se va a redactar la demanda, cuando vamos a estructurar ya el concepto, primero pensar a quién va a dirigir, ¿no? O sea, quién lo va a leer. Ese es el primer punto que rescato de lo que nos estás comentando también. Dos, que obviamente hay que pensar en la claridad, ¿no? Y a veces es complicado porque lo puedes tú tener claro y de repente cuando lo tratas de poner dices, ah, caray, creo que no está tan claro. Y sí, o sea, yo también he visto que se hacen demandas luego enormes y dices, si había, si era necesario plantear o hacer todo eso. Entonces, primer punto o primera recomendación es piensa quién te va a leer. Dos, trata de ser lo más claro, redactar bien, ¿no? Y ser congruente, ¿no? Ese sería como lo que nos está diciendo. ¿Y qué es, más necesitaríamos para es, empezar a armarlos? es correcto, Juan. Primero buscas quién es tu audiencia, a quién le diriges el escrito, y desde el primer momento ya estás buscando esa claridad. Esa claridad también la vas a buscar una vez que termines de redactar la demanda, ¿no? Ahorita que estamos muy acostumbrados a redactar en medios electrónicos, en procesadores de texto, sucede que revisamos en pantalla. Yo recomiendo ampliamente revisar en papel, ¿no? ¿Por qué? Porque la mente engaña y de repente podemos leer lo que no realmente no hicimos. Y el papel nos ayuda un poquito a verlo, ¿no? Entonces yo haría dos revisiones, bueno, más bien una revisión al final ya por escrito, pero con la mentalidad de la congruencia. ¿Es lo suficientemente claro mi escrito? Tiene que ser bien, bien claro, lo más claro posible, para que lo entiendan todos, ¿no? Así como las sentencias, y ahora sabemos, hay tendencias de buscar mayor claridad y menos tecnicismos, ¿no? Un lenguaje mucho más cotidiano. Yo creo que las demandas también pueden contener
esos elementos, o deben de contener esos elementos. Si te fijas en este momento, cuando yo todavía no he hablado ni siquiera del acto administrativo que quiero impugnar, ni de la lesión, dije, bueno, ok, hay un acto, tengo lesión, pero ahorita no estoy pensando en eso, solo estoy pensando en que tengo un hoja en blanco, necesito saber a quién le voy a dejar ese escrito, para quién va, y que tiene que ser congruente, que tiene que ser claro, que no debe ser confuso, que no necesariamente tiene que ser largo. Entonces yo empiezo ya a ver mis ideas, ¿no? Y ahora a lo mejor sí, ¿no? No puedo ponerme como si fuera una poesía, sin sentirme redactar. Ya tengo esto claro, y ahora ¿qué me voy a ir? A lo más importante, estudiar el acto de autoridad y el procedimiento del cual deriva. Desde ahí, eso es lo más importante, porque ¿qué necesito? Yo necesito delimitar mi defensa, necesito saber dónde está ese daño, dónde está ese perjuicio que la autoridad administrativa, ¿no?, provocó en mis intereses jurídicos como ciudadano, porque eso va a ser el elemento material del concepto de impugnación. Ahorita, como lo mencionaste, pues vamos a estar enfocados en el concepto de impugnación y no en todo el procedimiento. No estoy viendo que hay que ver cuánto tiempo tengo para presentar la demanda, ni qué documentos voy a acompañar. No, ahorita estoy pensando en cómo voy a mostrar precisamente ese tema, ¿no? El de los agravios, decía yo, en recursos administrativos, así los denomina Código Fiscal de la Federación, el Federal Procedimiento Administrativo en el 86. En materia contencioso administrativa, el 14 nos habla de conceptos de impugnación, ley de amparo, nos habla de conceptos de violación 116 de la ley de amparo, ¿no? La expresión de esos agravios en los medios de defensa constituyen, ¿no?, esa garantía de seguridad y audiencia que prevé el 14 constitucional. Nadie puede ser privado de la libertad, de sus posesiones y derechos, si no es mediante un juicio seguido ante tribunales que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes. ¿Okay? Aquí se distinguen precisamente los conceptos de los cuales puede ser molestado un particular, ¿no? Propiedades, posesiones, derechos, ¿no? Ya sabes, intervención de negociaciones, un embargo precautorio, responsabilidad solidaria, inmovilización de cuentas bancarias, remates, el procedimiento administrativo de ejecución, ¿no? Aquí el 14 nos dice, hay una gran cantidad, ¿no?, de conceptos por los cuales o dan forma precisamente ese acto de molestia, ¿no? La garantía de seguridad jurídica y la de audiencia se relacionan íntimamente con qué, con la garantía de legalidad, el 16 de nuestra Carta Magna. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino frente a un mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, ¿no? Y una vez, a ver, agravios, conceptos de impugnación, tengo que demostrar que una autoridad me causó perjuicio. ¿Cómo? Rápido, garantía de legalidad, 16 constitucional. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones si no hay un mandamiento por escrito de una autoridad competente, debidamente fundado y motivado, ¿ok? Y obviamente con un procedimiento establecido en ley, ¿no? Se encuentra obviamente aquí, si ya puedes ver, relacionados con las facultades de comprobación que tienen las autoridades administrativas, ¿no? Por ejemplo, para visitar un domicilio, para revisar papeles, para revisar instalaciones, ¿no? Estoy verificando la autoridad administrativa que se hayan cumplido el pago de los impuestos, las normas laborales, que se hayan eh, no se hayan cometido ciertas infracciones. Tenemos procedimientos que terminan precisamente en un acto administrativo. Entonces, cuando esos procedimientos no cumplen con los estándares de ley, con los estándares constitucionales, pues la autoridad tiene un problema. Y es ahí, precisamente en ese problema de ese incumplimiento, donde yo voy a poner mucha atención, porque de ahí van a venir precisamente esos conceptos de impugnación. Agravios, insisto, ¿no? ¿No? Que voy a poner yo como gobernado, precisamente en atención a mi garantía de seguridad, a la garantía de audiencia, al principio de legalidad. 14 y 6 constitucional. Tengo derecho a ser oído, ¿no? Tengo en un procedimiento en forma de juicio que cumpla las formalidades esenciales del procedimiento, ¿no? Esas formalidades esenciales del procedimiento lo tienen que cumplir los actos administrativos también, no solo las autoridades judiciales. La jurisprudencia de hace décadas lo ha dejado muy claro, y eso es bien importante precisamente ir nosotros ubicando, ¿no?,
¿De dónde voy a sacar los conceptos de impugnación que voy a hacer valer? ¿No? Porque los jóvenes pueden decir, bueno, ya tengo una autoridad, sé que me lesiona, bueno, sé que se lo tengo que dirigir a los magistrados, pero ¿qué agravios hago valer? ¿No? Los voy a inventar hipotéticamente, etcétera, etcétera. Es ahí donde está un problema. No, no, no. Tenemos que revisar ciertos parámetros del acto administrativo. Tenemos que con lupa verificar que se cumplan los estándares exigidos por la Constitución, por las leyes, por la jurisprudencia, para entonces decir, hey, te faltó esto, hey, te excediste aquí, hey, omitiste esto. Y cada vez que tú detectes uno de esos puntos, rápido, agarras tu papel, tu bloc de notas, detecté esta violación. Es bien importante este bloc de notas, ¿no? Y ahorita voy a hablar por qué yo creo que es importante ir plasmando ciertas ideas genéricas, ¿no? Todo administrado, ¿no? Tiene derechos por ciertos agravios, ¿no? Ya sea, insisto, a través de un recurso administrativo, usualmente administrativo, pero también puede acudir directamente a la vía jurisdiccional, ¿no? Recordemos que hay matices aquí importantes, porque con eso también podemos distinguir cómo voy a plantear un agravio en sede administrativa, ¿no? Y cómo lo voy a plantear en un juicio contencioso administrativo, qué pruebas voy a aportar, dónde y cómo, ¿no? Ahí hay, recuerdo, un principio de litis abierta que ya no están abiertas. Ahorita vamos a tocarlo un poquito porque varía la manera en que nosotros vamos a componer precisamente nuestra demanda, en qué momento, en qué plazos conviene ofrecer pruebas y por qué está una jurisprudencia que ahorita voy a tratar en este breve tiempo también de comentar, pero precisamente nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Esta expresión de agravios que nosotros tenemos que plasmar en el escrito de demanda. Debemos recordar que existen también presunciones legales que no admiten prueba en contrario, que hay hechos afirmados por las autoridades en documentos públicos, incluyendo los digitales, que se van a presumir legales y que nosotros tenemos que visualizar precisamente al momento de redactar nuestro escrito de demanda. Quiero recordar que la obligación fundamental, y muchas veces eso se pierde, pero aquí vuelve otra vez la importancia de los conceptos de impugnación, es que ya sea la autoridad administrativa o el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene la obligación de atender, de examinar todos y cada uno de los hechos, de los agravios hechos valer por el gobernado en su instancia, ¿no? Esa es la regla general. De repente pareciera que es al revés, ¿no? Y decimos, a ver, espérame, el tribunal solo va a analizar esto y no puede analizar más. No, puede perfectamente el tribunal y la instancia administrativa analizar un agravio de fondo que otorgue mayor beneficio y de todas maneras yo puedo juzgar todo el resto de los conceptos de impugnación declarados fundados o infundados. Había un tema, recordarán algunos, el principio de mayor beneficio. Oye, ¿cómo va a ser de mayor beneficio? Me decía alguien a mí. Que me estudies un agravio en el que eres infundado. Eso es de mayor perjuicio, porque ya me estudiaste el fondo y dijiste que no, ya le diste una línea de autoridad y ahora. Esa es una manera, una visión vista un poco en el terreno adversarial. Pero en realidad de las cosas no podemos pensar que el estudio completo, ¿no? Y la exhaustividad de una sentencia puede causarle perjuicio a alguien. El hecho de que no te den la razón no significa que te estén causando un perjuicio. Si está cumpliendo con tu garantía constitucional de tutela judicial efectiva. Te estamos analizando hasta además si no era necesario, ¿no? Como era originalmente, ¿no? Hace décadas atrás. Pues bien, bien importante tener eso en mente. Si nosotros ya empezamos a distinguir precisamente a través de ese comentario que acabo de hacer entre conceptos de impugnación que atacan formalismos respecto a aquellos que controvierten el fondo, entonces yo debería como estratega de defensa pensar qué me conviene más, qué quiero, ¿no? Y en base a eso establecer el orden en el que yo le voy a comentar los asuntos al magistrado para convencer. Yo estoy seguro que tengo la razón en el fondo, entonces me voy a ir en el fondo, ¿no? Y le voy a aportar todos los elementos y con que me diga, tú no cometiste esa infracción, tú sí pagaste el impuesto, tú sí tienes derecho a la devolución. Efectivamente, tu pensión no se ha incrementado, no se ha incrementado conforme se establecen las leyes. Por ejemplo, en esta parte, amigo, entonces un tercer punto que sumaríamos a la hora de redactar conceptos de impugnación es estudiar, por supuesto, el acto administrativo.
¿no? Es lo que estamos hablando, por lo que entiendo. Si estoy mal, por favor, corrígeme. Y Correcto. nos comentas tú que dentro de este estudio, pues obviamente tenga un blog o notas a la mano para que pueda hacer esas observaciones, lo cual me parece muy importante porque luego se pueden perder ciertas cosas que vimos en un momento y después las olvidamos, ¿no? Bien dicen que no lo dejes toda la cabeza porque si no, lo que no anotas se puede olvidar. Entonces aquí me gustaría preguntarte, para que también prosigas en tu exposición y en tu sintonía, ¿cómo recomiendas tú el estudio del acto administrativo? Es decir, ya nos dijiste, tienes que tener bien a la mano 14 y 16 constitucionales, ¿no? Tenerlos ahí. Pero qué otros artículos consideras tú que tendríamos que tener en cuenta y presentes a la hora de ir estudiando y de qué manera? Es decir, cuando tú ya tienes el acto, ¿por qué te vas primero? ¿Por qué te vas después? Y demás, ¿cómo ahí podríamos organizarlo? Bueno, me voy a saltar un poquito, pero de eso se trata precisamente de tener como este bagaje complementario en esta charla que me agrada que sea así flexible. Yo ahí rápidamente pensaría, ¿no? Como, a ver, ¿qué dice? ¿Cuándo va a declarar la autoridad jurisdiccional un acto nulo? ¿Cómo lo va a nulificar? ¿Cuáles son los tipos de nulidades que existen en la ley? ¿No? ¿Qué nos dice la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo? Entonces, yo de entrada ese sería como mi camino a seguir, ¿no? A ver, y me acuerdo, y lo regresamos, ¿no? 14 y 16 constitucional otra vez, a ver, digo, el acto o resolución o el procedimiento que se dictó seguido en forma de juicio fue emitido por una autoridad competente. O sea, quien ordenó, tramitó y resolvió, ¿tiene efectivamente competencia material, territorial, espacial? ¿La tiene? Sería la primera pregunta que yo me haría. ¿No? Ahí me voy. Primer tipo de nulidad, incompetencia. ¿No? Segundo, cumplió con las formalidades exigidas por las leyes. ¿No? Y si las cumplió, ¿de qué manera afectó y trascendió esa en mi esfera jurídica? No basta señalar no se cumplió con tal cosa, sino hay que plasmar en el concepto de impugnación de qué manera vulneró mis derechos. No respetaron un plazo legal y por lo tanto yo no estuve en condiciones de que se respetara mi garantía de audiencia. ¿No? O por no haber notificado determinado acto intraprocesal, pues se está provocando la caducidad del procedimiento. Formalidades exigidas por las leyes. ¿Cómo saber cuáles son las formalidades exigidas por las leyes? Pues entonces, ¿a dónde tengo que irme? ¿Qué acto es el que tengo yo en este momento frente a mí? Eso es lo que va a marcar exactamente lo que voy a hacer. Entonces, ahorita voy a seguir continuando la respuesta y me voy a regresar un poquito. ¿Qué otra cosa voy a ver yo? Si existen vicios del procedimiento, además, que afectaron precisamente mis defensas. No plasmárselo y dejarlo claro. Otro tipo de nulidad. ¿Qué otra cosa le voy a buscar? A ver si los hechos que motivan la resolución efectivamente acontecieron, ¿no? Si los apreciaron de manera correcta, ¿no? O bien si a lo mejor fueron distintos a los que acontecieron o se dictaron en contravención de lo que establecen las normas. Yo me voy a ir buscando con lupa el acto y el procedimiento desde el principio, ¿no? ¿No? Existió desvío de poder. Pocos conceptos de impugnación veo yo luego de desvío de poder. A veces creo que deberían de poner más atención a estas configuraciones interesantes que se dan con desvío de poder, que no es otra cosa que cuando la autoridad utiliza un mecanismo con un fin distinto por el que fue creado. Y sí sucede. ¿Ok? Sí sucede. La autoridad realiza una visita domiciliaria, ¿no? Pero en realidad está buscando otra cosa, ¿no? Entonces eso es lo que básicamente hay que poner mucha atención cuando podría hacerse. Entonces el agravio, atendiendo a esto último que te dije, el concepto de impugnación, ¿cómo debería de componerse? Pues tiene que venir, ¿qué? Un precepto legal, ¿no? Que se estima violentado, en qué parte de la resolución o procedimiento se dio esa violación y la justificación conceptual de la violación que estoy alegada. Que aquí lo que están viendo que es premisa mayor, premisa menor y conclusión, el famoso silogismo jurídico. Hasta, si mi memoria no me es infiel, hasta el año 2000, ¿no? Se exigía en esta posición del juicio contencioso administrativo, es un juicio formal o procesal informal, tiene que seguir ciertas reglas sacramentales, tenía que venir el concepto de impugnación en forma de silogismo.
Si faltaba el precepto legal violentado, concepto de impugnación se declaraba inoperante, ¿no? A mí me tocó que muchísimos asuntos se ganaran en aquel entonces por parte del fisco federal, se perdía por los gobernados, porque no hacían el concepto de impugnación con estas tres premisas, ¿no? Y salió esta famosa tesis de la causa de pedir, la causa petendi, que nos dice con exactitud que se abandona precisamente esos requisitos lógicos y jurídicos que exigía la jurisprudencia anterior a este del 2000, ¿no? Donde se exigía que un concepto de impugnación tuviera precisamente la forma de silogismo, premisa mayor, que es el precepto violentado, la menor, que son en qué consiste el acto, y la conclusión, que es una contraposición entre estas dos componentes, ¿no? Teníamos que tener, o sea, obviamente, premisas verdaderas para obtener una conclusión válida y que por lo tanto lograr la nulidad de los actos que nosotros demandábamos. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Sigan usando el silogismo, por favor. ¿Ok? Háganse un favor, no pasa nada, nada les va a afectar si efectivamente dicen cuál es el precepto legal que se violentó, en nada les va a afectar si dicen qué parte del procedimiento de la resolución está esa violación, ese precepto legal, y por supuesto la justificación. ¿Por qué estiman que que la autoridad violentó determinado precepto legal? Eso les va a facilitar la vida. Y por ejemplo, amigo, digo, porque sobre todo, como tú bien sabes, muchos de los que nos ven, en su gran mayoría, son estudiantes. Y tú sabes que cuando uno es estudiante, uno de los más grandes cocos a los que nos enfrentamos es cuando nos dicen nuestros maestros, no, bueno, a ver, vamos, pensemos en práctica forense o en procesales. A ver, háganme un concepto de impugnación, ¿no? Y usen el silogismo y de repente dicen sí, y ya voltean a ver la hoja y dicen, ¿cómo fregados empiezo y hago eso que me dicen que el precepto, que el argumento del hecho en concreto y posteriormente cómo eso afecta a la norma, ¿no? La conclusión o la justificación, como bien dices. ¿Crees que nos pudieras dar un pequeño ejemplo, por ejemplo, para que les quede claro cómo tendrían que armarlo? Sí, claro, mira, yo lo primero antes de responder esto, me vuelvo al tema del silogismo a través de recordar, y porque de eso es el tema principal de nosotros, que el agravio, el concepto de impugnación no es otra cosa que un diagnóstico del acto administrativo, ¿no? Precisamente ese diagnóstico lo voy a hacer a través de la verificación de los elementos que les dije anteriormente. Entre ellos, el más importante de todos, atendiendo el 14 y 16 constitucional, que es el de legalidad. Primero que nada, eso primero, no me voy a meter al tema constitucional, me voy a legalidad. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que yo hago siempre? Y todavía lo sigo haciendo aún como magistrado. Leo el acto administrativo y su procedimiento. Lo leo cuantas veces, las que sean necesarias. ¿Para qué? Para entender de dónde derivó el tema. Juanito estaba en su casa, llegó una autoridad, le tocó la puerta y le inició una visita domiciliaria, ¿no? Levantó actas, le pidió papeles y concluyó que no había pagado, no había cumplido con ciertas obligaciones fiscales y le impone una deuda. Es decir, se inició un procedimiento, llegaron a su casa. Voy a revisar qué pasó ahí. Entonces, ya entendí qué hizo la autoridad. Citó un mundo de preceptos legales, los voy a revisar todos. Pero no solo voy a revisar los preceptos legales que cita la autoridad, voy a revisar todos los preceptos legales que regulan el procedimiento del que derivó el acto administrativo que estoy impugnando, hasta que lo conozca muy bien. El estudio es lo más importante. Número uno, voy a estudiar la ley y la voy a comparar con el acto administrativo. A ver si lo... A ver, aquí dice que la autoridad tenía que haberse identificado al momento de llegar a mi domicilio. A ver el acta de inicio de la visita. No se identificó. ¿Qué tengo ahí? El artículo fulanito de tal establece que la autoridad se tiene que identificar al momento de iniciar sus facultades de comprobación. No lo hizo. ¿En qué parte no lo hizo? Ya me voy ahora sí a la premisa fáctica, hay que premisa mayor. Ahora me voy a la fáctica y veo el acta de inicio de visita no se identificó. La justificación o la conclusión. Toda vez que el artículo fulanito de tal prevé que la autoridad se tiene que identificar al iniciar, y toda vez que, como se advierte de la foja fulanito de tal, donde se consta el acta de inicio de visita, y no se ve que la autoridad se ha identificado, entonces concluyo, ahí está la C, que la autoridad violentó
la legislación, pero además me voy a ir más allá en la justificación y voy a decir, lo cual afectó, obviamente, mi esfera jurídica, violando además el artículo 14 y 16, porque entraron a mi domicilio sin identificarse. Por lo tanto, yo no sabía si esa autoridad era competente o no. En ese momento, no, pero si era competente. No, 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 en ese momento yo no sabía. Y me debieron de haber demostrado que estaba frente a un otro. Ah, ok, me explico. Entonces, eso es lo que básicamente vamos a hacer, un análisis. Pero para poder ese análisis, primero hay que estudiar el procedimiento y el acto administrativo y las leyes que lo regulan. Esa es realmente la manera en que vamos a hacer ese diagnóstico al acto administrativo de donde van a brotar los conceptos de impugnación. Los conceptos de impugnación no nos vamos a inventar. Por eso comentaba a mí, yo no soy muy fan del uso de machotes. Yo creo que en la formación de los abogados deberían de evitarse, ¿no? Deberían de evitarse, aunque no estoy peleado que cuando uno ya tiene muy bien estudiados los asuntos y ya tienes muy bien desarrollado un concepto de impugnación, no se trate de darle vueltas otra vez a lo que ya tienes muy bien hecho, donde inclusive ya son sentencias favorables. Por supuesto que se vale volver a estudiar, volver a utilizar lo que ya tienes preestablecido, lo veo correcto, pero creo que a veces por eh, no usar, por decirlo así, perdón, más bien, por usar el machote y no irnos a esa hoja en blanco, ¿no? Lo que queremos es ajustar los hechos y mis actos a lo preestablecido y pierdo la oportunidad de encontrar agravios realmente importantes que pudieran tener como consecuencia la unidad disciliana del acto administrativo. Entonces hay que conocer las entrañas precisamente del acto de autoridad que se pretende violentar, ¿no? Debemos recordar algo muy importante también, de nueva cuenta, todo relacionado con los conceptos de impugnación, que es el tema de la litis abierta que ya mencionaba, ¿no? Litis abierta es básicamente solo una cosa. Si yo acudo antes del juicio a un medio de defensa administrativo, es decir, voy ante la propia autoridad y le digo, autoridad, al superior jerárquico en muchas ocasiones o una unidad jurídica dentro de la dependencia y autoridad. Aquí, mira, yo detecté todos estos agravios. La ropa sucia se lava en casa. Mira, aquí están estos asuntos. Por favor, declara la nulidad, ¿no? ¿No? A través precisamente de la emisión de una resolución. Ese medio de defensa administrativo es optativo, significa que yo puedo acudir directo a juicio o irme primero al recurso. Sucede que cuando me fui al recurso, pues yo vi 5 violaciones y las planteé ahí. La unidad jurídica o el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto resuelve y me dice que no tengo la razón o que solo tengo la razón en parte, y entonces me voy a juicio, ahora sí, en contra de la resolución que recayó a esa instancia administrativa. La litis abierta lo que hace es permitir que yo plantee agravios que no dije en el recurso. Yo había dicho 5, ahora encontré otros 4 y estos 4 son mejores que aquellos 5, los voy a poder plantear. Y esa es la litis abierta. Es decir, antes se pensaba en esa jurisdicción restringida que si tú ibas a recurso y planteabas 5, tú ya no podías hacer valer otro, o perdías tu oportunidad para hacer valer nuevos conceptos de impugnación. Y básicamente así se generó la jurisprudencia hasta hace relativamente poco, bueno, ya no es tampoco, como 10 años, donde la jurisprudencia dio un giro retroactivo con una limitación a la litis abierta relacionada precisamente con las pruebas. ¿Qué nos dice la nueva jurisprudencia en esta reflexión? Pues dice que las pruebas que no se aportaron en el procedimiento de fiscalización no pueden exhibirse en el juicio contencioso administrativo. Es una tesis de jurisprudencia obligatoria que aplicamos, pero que yo no comparto por algunas razones. La primera pienso que es regresiva, y segundo que ya no atiende a la jurisdicción plena que tiene el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y nos vuelve a ver como si fuéramos un tribunal de mera anulación o revisión. ¿Por qué digo lo siguiente? Porque los razonamientos de la Corte para decir que no pueden aportar pruebas, decir, es que la autoridad dictó un acto y solo lo hizo en base a estas pruebas. Entonces ahorita vienen con nuevas pruebas, entonces en realidad ya no estás revisando el acto, sino que hay nuevos elementos, y entonces el tribunal está sustituyendo a la autoridad en sus facultades, y entonces ya no se está revisando si el acto fue emitido o no conforme a derecho, sino se están dando nuevos elementos y bla, 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 ¿no? Hay una razón que no comentaré ahorita que provocó esta restricción, pero sin embargo vuelvo a pensar, esto va en contra precisamente de algo que es lo más importante, que es la verdad, ¿no?
que es lo que deberíamos de perseguir todos. Ok, no te presentó ese comprobante fiscal en ese momento, no lo tenía, no sabía, lo que quieras, no tenía abogado, ¿no? Y no lo presentó, pero aquí está, mira, sí pagó los impuestos. Ah, no, que los pague otra vez porque como no lo presentó, o sea, a mí se me hace un atentado contra el principio de libertad probatoria, se me hace regresivo, se me hace que desconoce la naturaleza del tribunal, es mi opinión muy particular, no obstante lo anterior, es una jurisprudencia obligatoria, mientras no haya una nueva reflexión, no la tenemos que aplicar, y al respecto solo culmino diciendo que es regresiva, porque si revisen el historial del Código Fiscal de la Federación, podrán corroborar que efectivamente en el pasado, antes de los 80, efectivamente estaba esa prohibición, que no se podían aportar pruebas que no hubieran sido aportadas dentro del procedimiento de fiscalización, pero precisamente el legislador consideró que eso era una limitante y modificaron las leyes, y así estuvimos de 80s y 90s y 2000s con esa apertura, buscando la verdad, y ahora de repente, por jurisprudencia, ¡pah!, lo voltean, ¿no? Entonces, algo importante, vuelve a relacionarse con los conceptos de impugnación, es un tema muy importante la litis abierta, porque aquí vamos a ver dónde plantear las cosas, ¿no? Cuidado, si me voy a recurso, todas las pruebas las tengo que mandar ahí. Todas las pruebas ahí las tengo que mandar. Pero si no necesito aportar nuevas pruebas, que las que ya ofrecen fiscalización, pues a lo mejor ya no voy directo al contencioso, ¿no? Si ya puedo ir al juicio, no tengo problema, pero porque no necesito la oportunidad de irme a la instancia administrativa a aportar pruebas que se me olvidó aportar o que no tenía dentro del procedimiento de fiscalización. Entonces así vamos nosotros precisamente a hacer un diagnóstico. Ese diagnóstico, insisto otra vez, viene, puede ser por inducción, puede ser por deducción, donde vamos a buscar precisamente esas premisas para saber si son verdaderas, si son correctas, porque en base a eso es que nos va a dar el camino para lograr la nulidad del juicio contencioso administrativo, ¿no? Tenemos que recordar precisamente, de nuevo, que tenemos que tener congruencia en nuestros escritos, bien importante. Un error que yo también veo bastante habitual es que se asume que los magistrados no van a leer y no van a estudiar los conceptos de impugnación, que no tienen tiempo, que tienen sobrecargas de trabajo. Entonces, por lo tanto, también hay una tendencia de repente, pues yo tampoco estudio y casi pretende que como magia se declara la nulidad. Realmente creo que la obligación, desde mi punto de vista, más importante que tiene un abogado, ¿no?, que toma un caso, es precisamente estudiar el acto administrativo en todas sus partes y componentes en busca precisamente de violaciones. Cuando se conoce muy bien, jóvenes, el procedimiento, cuáles son las reglas que rigen, la interpretación de esas normas se va a ir haciendo cada vez más extensiva, ¿no? En la medida que ustedes vayan dominando la jurisprudencia y la interpretación que se da respecto a ciertos actos de autoridad, van a poder ustedes entonces poder plasmar mejor sus agravios. En materia de forma, ¿qué recomiendo yo? Yo recomiendo hasta subtitular el agravio. El agravio número 1, incompetencia de la autoridad que ordenó el procedimiento tal. Después de ahí, violación a los artículos tales. Ahí va la premisa, ya le encabecé, ¿eh? Bonito y con subtítulos. Se violaron todos estos dispositivos constitucionales, ¿verdad? Y hasta la jurisprudencia, ¿no?, si ya la tienen, y estas jurisprudencias, todo eso se violó. ¿Okay? Y ahora sí, voy a relatar por qué se violó. La ley establece lo siguiente. Del análisis de los preceptos antes dichos, yo advierto que la autoridad necesariamente tuvo que haber hecho eso, ¿no?, haber cumplido con esto, con esto y con este paso. Sin embargo, de la revisión de los documentos que acompañen y que dieron origen precisamente al acto de autoridad, se advierte que no se cumplió. Por lo anterior, el acto de autoridad es ilegal y me causa perjuicio en este sentido. Básicamente, todos los agravios podrían ser formulados de esa manera. La, la resolución que impugno no se encuentra debidamente fundada y motivada. Que la autoridad nomás me aplicó los preceptos legales y no me dijo por qué. ¿Por qué consideró que yo? O no me citó el precepto legal que regula tal infracción. O la infracción que cita no es acorde a la conducta que yo realicé y que se me está asumiendo, ¿no?, que se me está adjudicando. Entonces, ¿cómo lo plasmo eso? Eso, el encabezado. El encabezado hasta va a marcar qué voy a hacer, ¿no? Indebida fundamentación y motivación de la multa, ¿no? De conformidad con el artículo 38, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación, se establece que los actos de autoridad están debidamente fundados y motivados en relación con tales preceptos constitucionales.
te tuvo que haber cumplido. A fojas tales habrá la autoridad donde puede advertir lo siguiente, hasta lo transcribo. Como puede advertirse, si bien es cierto la autoridad citó X y Y fundamento, no menos es cierto que nunca dijo las razones por las cuales consideró que yo me ubicaba en una contraposición de esas normas. No, por lo anterior es ilegal la resolución. El acto de autoridad no se encuentra firmado por la autoridad competente de manera autógrafa, ¿no? Encabezado, falta de firma autógrafa en la orden de visita, ¿no? Entonces, de nueva cuenta, y va, ¿qué preceptos establecen que el acto de autoridad debe estar firmado de manera autógrafa, constitucionales, legales, convencionales, con jurisprudencia? Y luego, ¿dónde está la parte donde se supone que la autoridad no firmó autógrafamente? Y después decir, ven, por eso es ilegal, no firmó. Todos los conceptos de impugnación pueden ser armados de esa manera. Deben de ser claros, no deben de ser reiterativos. En muchas ocasiones son 5, 6, 7, 8, 10 párrafos diciendo una y otra vez exactamente lo mismo. Es innecesario, confunde y cansa. Hay litigantes que por estrategia desean cansar a los jugadores. Definitivamente sí, lo digo con tanta seguridad porque tengo amigos que litigan y me dicen que esa es la estrategia. Voy a hacer una demanda de 400 hojas para que se tarden en sacar el asunto y me den tiempo. Esa es la realidad, ¿no? Buscan esa estrategia es ilegítima, ¿no? Pero entendible. Debemos recordar, los medios de defensa son para defenderse, no son para dilatar, no son para evitar el cumplimiento de las obligaciones, son para cuidarnos del acto de autoridad que consideramos ilegal, que invadió nuestra esfera jurídica, que consideramos arbitrario. Tenemos nosotros que recordar que ese escrito de demanda, amigos jóvenes abogados, es una tarjeta de presentación para ustedes. La manera en que ustedes redactan un documento con su claridad, cumpliendo con todas las normas de transparencia, evitando repeticiones innecesarias, evitando la cita de tesis o jurisprudencias que no son aplicables, donde existe un tono respetuoso, un estilo uniforme del escrito, donde los párrafos son de 9 a 10 renglones máximo, con una idea en cada uno, donde los conectores gramaticales están utilizados correctamente, y si van a decir, no obstante esto, no dejar no obstante esto y quedarse en corto, por decir un ejemplo, ¿no? Donde nosotros tenemos y utilizamos correctamente todos los signos ortográficos, comas, puntos y comas. Es nuestra tarjeta de representación. Ustedes van a decir, hablan de sí mismos en esos escritos. Yo lo digo, insisto, atendiendo que es un foro de amigos, pues yo les puedo decir que conozco magistrados y oficiales judiciales. Dice, ay, no, otra vez ya me tocó la demanda de X abogado, ¿no? Y está bien cansada y es enredada y no se entiende nada, etcétera. O sea, si tú generas un impacto en el juzgador. Yo lo suelo decir, lo repito muy constantemente, el escrito debe de ser agradable a la vista. Tú tienes que ver la impresión y tiene que estar bonito. Hay que utilizar con moderación el uso de mayúsculas, el uso de negrillas, el uso de cursivas, hay que utilizar las sangrías correspondientes, hay que evitar el uso de mayúsculas al por mayor, hay que saber cuándo hacer una referencia, a lo mejor al pie de página, para que no se interrumpa el discurso. Mandas una situación subordinada abajo, puedes mandar a la cita una jurisprudencia que no es la madre del agravio, pero como referencia la puedes citar. Entonces tienes que saber jugar con estas recomendaciones, casi, lo podría decir, de estilo editorial. Si nosotros cumplimos con esos parámetros, vamos a tener la mayor probabilidad de ser atendido con mayor eficacia porque no va a haber grado de confusión. ¿En cuántas veces los litigantes se enfrentan a tener que interponer un juicio de amparo en contra de una sentencia porque no les resolvieron lo que ellos efectivamente quisieron plantear? Voy a decir quisieron plantear porque ahí es donde está el tema, porque el juzgador no lo entendió como él lo planteó, pero no deliberadamente ni con ánimo de causarle daño. Él entendió que en realidad se estaba refiriendo a un agravio y cuando era otro, o pensó que le estaba resolviendo de manera completa y quedó una parte
¿Por qué sucede esto? Precisamente porque en un concepto de impugnación o en un considerando, como quieran llamar, ponen 3, 4, 5 violaciones del procedimiento y de repente por ahí un ofrecimiento de prueba en medio de un concepto de impugnación, no la vieron, no la admitieron, tuvieron que reclamar. Entonces muchas veces los litigantes también son compartícipes de todos estos embrollos judiciales que terminan perjudicándolos a ellos mismos. Si tuvieras un escrito con suficiente claridad, tendréis mucha más oportunidad de que te resuelvan lo que está precisamente demostrándose. Por ahí he visto, ahorita que recordaba el tema del encabezado y luego el apartado de derecho y luego el de hechos, me recuerdo un despacho que precisamente pone además elementos probatorios de un cuadrito. Esto lo voy a mostrar con esto, ¿no? Entonces, hasta le facilitan al juzgador, le dicen aquí, con el acta de visita, que es la prueba 3 te demuestro que el visitador valoró los documentos fiscales y conforme a la jurisprudencia, no debió haberlo hecho, se excedió. Entonces, rápido ves, precepto legal, esto te vas a la foja tal que él mismo indicó en un cuadrito y rápido. Hasta fomentan que sea más sencillo dictar la sentencia y que a lo mejor bajo esos esquemas puedan obtener una sentencia más eficaz, más completa y de una manera más pronta y expedita. Bueno, Antonio. Eso está increíble, amigo mío. Y bueno, pues sabemos que el tiempo apremia y sobre todo que luego es muy envidioso, no nos da ni paso ni pausas para poder aprovecharlo más, ¿no? Es muy veloz. Amigo, una pregunta que no quisiera dejar en el tintero porque a veces yo creo que se lo pueden estar preguntando quienes están viendo el programa. Mencionaste el tema de la litis abierta y estamos hablando de los conceptos de impugnación. Nada más para que haya claridad. ¿Podrías explicarles, por favor, si te fuiste al recurso y te vas al juicio de nulidad? Primera pregunta es, ¿cuáles serían tus resoluciones a impugnar? Es decir, la determinante o la resolución del recurso. Y dos, tus conceptos de impugnación pueden ir en contra o deben ir en contra del recurso o en contra de la misma determinante, porque esas preguntas son muy usuales. Es una pregunta muy importante y definitivamente, pues la propia ley la resuelve en el artículo primero de nuestra ley, porque establece precisamente que cuando se interponga el juicio en contra de una resolución recaída en un recurso, se entiende que simultáneamente se está impugnando también la, la o las recurridas originalmente. La litis abierta permite que nosotros hagamos conceptos de impugnación directamente ya contra las primigeniamente recurridas, sin que signifique que nosotros no podemos también hacer valer violaciones en contra de la resolución que resolvió ese recurso. Hay una interrelación importante, por supuesto, si la autoridad jurídica o la autoridad superior jerárquica que resuelve el recurso no atendió a todos los conceptos o no resolvió adecuadamente, pues se va a declarar necesariamente y en forma lineal la nulidad de ambas. Ese tema se fue resolviendo de manera jurisprudencial, pero también ya está recogido precisamente por la propia ley. Si me pongo técnico, la resolución realmente impugnada es la recaída al recurso. La otra solo se entiende simultáneamente impugnada. Entonces, solo es una autoridad demandada, la que resolvió el recurso, y las otras son indirectamente demandadas, si le quieres llamar así. ¿Cuál es la resolución impugnada? La recaída del recurso, y las recurridas son indirectamente impugnadas. ¿Qué sucede en la práctica? La mayoría de las veces ya ni siquiera hacen valer agravios en contra de lo que resolvió, se van directo sobre A la, las a la recurridas porque recurrida. finalmente con eso van a ganar todo, ¿no? Para no o evitar precisamente esas devoluciones innecesarias, ¿no? Que básicamente ya la jurisprudencia nos pide a gritos que no se haga, ¿no? La nulidad para efectos de que ahora tú jurídica o tú superior jerárquico le vuelvas a resolver lo que yo puedo resolver aquí, eso precisamente ya se debe evitar porque tenemos plena jurisdicción, porque lo estamos en protección de la tutela judicial efectiva, el tribunal va a tratar de resolver el fondo a la primera, siempre y cuando Estimado tenga los amigo, elementos. eso sí, estimado amigo, muchísimas gracias. Gracias de verdad, querido magistrado, por tu valiosa aportación. Gracias también, sobre todo, por tu amistad, pero sobre todo gracias por compartir tus conocimientos con las nuevas generaciones, con los universitarios, sobre todo porque algo que pretendemos en el programa, y lo saben nuestros internautas, quienes nos ven, y nuestros invitados, es difundir la cultura jurídica y de muchos otros temas. Al final hay que aprovechar estos medios tecnológicos que tenemos precisamente para seguir aprendiendo todos como comunidad.
y pues seguir apoyándonos. Querido amigo, muchas gracias por tu Cuentas tiempo, gracias conmigo por este valioso siempre, tema. Juan, me quedo con muchísimas ganas de decir más cosas. Pienso en que hay que hacer algo de un poco más pragmático, de escritos de demanda. Y la verdad es que tengo muchas ganas de seguir compartiendo y vamos a seguir trabajando. Cuentan conmigo. Un abrazo y pues les deseo una estupenda tarde. Amigo mío, muchas gracias y te tomaremos la palabra. Sobre todo, sería fenomenal que habláramos de más temas procesales fiscales, siempre acompañados de tu mano. Muchísimas gracias y también gracias a la gente que nos está viendo. Con gusto. Hasta luego.